En el capítulo 2 de Nehemías, ya vimos pues que Nehemías era un hombre con un corazón de acuerdo a Dios, sensible, un hombre disciplinado, un hombre de oración, un hombre de visión, un hombre que sabía qué es la gracia de Dios, un hombre que conocía el carácter de Dios, un hombre que era prudente, no se aventó inmediatamente a hacer la obra de Dios, esperó 4 meses para comenzar a desarrollar la palabra de Dios. Y esto solamente en 2 capítulos. Qué increíble es la Biblia, ¿no? Podíamos quedarnos un día entero estudiando 3 capítulos. Y así es como la Biblia, yo les recomiendo a los que les gusta ser maestros y enseñar la Biblia se debe de enseñar no temáticamente un día de Moisés, otro día de Noé, sino que la Biblia debe enseñarse de una forma versículo por versículo, libro por libro. Es como más se alimenta el pueblo de Dios, libro por libro. Yo tengo grabados casi todo el libro de Éxodo, todo el libro de Levíticos, todo el libro del Génesis, todo el libro de Apocalipsis, versículo por versículo, porque es la forma como más se alimenta la palabra de Dios. Y es la forma de estudiar la Biblia, no uno por acá y otro por acá y otro por acá y otro por acá, de dulce, melón y sandía, fresa, chocolate, vainilla, y de repente pues estamos así, ¿no? Y cuando nos damos cuenta no tenemos un fundamento, no tenemos una base sobre la cual pararnos, porque las principales doctrinas de la Biblia no las hemos profundizado. Entonces es importante que la podamos predicar, se llama expositivamente, libro por libro. Bueno, en Nehemías 2, 17 y 18, ya Nehemías llega a Jerusalén, encuentra un panorama deprimente, quejándose los hermanos, ya para qué, ya quemaron las murallas, ya no hay nada que hacer, etcétera, etcétera. Y esta es la situación en la que nos encontramos en el siglo XXI, donde vemos por todos lados una apatía de la iglesia, ya no hay maestros de la Biblia, nadie se quiere discipular, nadie quiere tomar en serio la palabra de Dios, de congreso en congreso, en congreso, en congreso, experiencias, emociones, 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 y llegamos el lunes a la casa y ya se acabó la emoción. Entonces tenemos que ser hombres de la palabra de Dios. Y cuando Nehemías llegó a Jerusalén, así encontró la situación. Las cosas que están escritas, dice 1 Corintios capítulo 10, en el Nuevo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Porque todas las guerras en el Antiguo Testamento eran físicas. David contra Goliat y las guerras de Jericó y las batallas en la tierra de Canaán. Y en el Nuevo Testamento, estas guerras ya no son físicas, son espirituales. Ya no tenemos lucha contra sangre y carne, contra soldados de carne y hueso como en el Antiguo Testamento. Ahora la guerra es espiritual. Pero las guerras en el Antiguo Testamento tienen la estrategia de enseñarnos cómo se pelea la guerra espiritual. Entonces, las guerras sirven. ¿Y para qué me sirve la guerra de Jericó o de Naí o de Josué 7, donde alguien se roba un manto babilónico, y la guerra de Jericó en Josué capítulo 6 y en primera de Samuel 17, David contra Goliat? Todo tiene una enseñanza espiritual y nos enseña cómo pelear, así como David peleó contra Goliat. ¿Cuál es la enseñanza? Que no importa el problema gigante que tú tengas, ni cuán grande sea tu problema económico, ni tu problema en tu matrimonio, ni lo que tú enfrentes en la vida, si vas en el nombre de Dios, tienes la victoria. Y así encontramos todas las enseñanzas espirituales para nuestra vida en el Nuevo Testamento. Dice el capítulo 2, 17, 18, llega pues Nehemías y les dije: vosotros veis el mal que estamos en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio o en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos,
así esforzaron sus manos para el bien. En séptimo lugar, Nehemías era un hombre optimista. Nehemías era un hombre que no era, se podría decir, ni negativo ni optimista en el sentido de que todo va a ir bien, sino era un hombre realista. Él estaba absolutamente seguro que Dios quería que él fuera el líder para levantar las murallas caídas de Jerusalén. El panorama que encontró Nehemías era deprimente, vergonzoso, el pueblo desanimado, desorientado. Y aquí encontramos 3 principios para todo líder. ¿Quién es un líder, verdad? Un líder es una persona que hace que las cosas sucedan. Si en México yo le digo a uno de mis pastores, quiero que te encargues, porque en México tenemos ministerios de seguridad. Tenemos hermanos voluntarios que ponemos a la entrada de la iglesia, junto al púlpito. Nadie se puede subir cuando alguien está predicando. Cuidan, otros cuidan la alabanza, que nadie se acerque a los instrumentos, porque estamos revueltos en todas las iglesias. No todos son cristianos, como lo vamos a ver más adelante. Hay muchos infiltrados en todas las iglesias que no vienen a escuchar la palabra de Dios, vienen a lastimar, a hacer daño, a sembrar semillas y dudas a los cristianos de la fe. Entonces tenemos un ministerio de seguridad, tenemos un ministerio de decanes. Los decanes casi siempre son muchachas y son las que reciben a la gente, las que sientan a la gente, y la gente se siente bien al llegar a una iglesia y encontrar organización y orden. Entonces, a mis coordinadores les decimos los pastores, llegan, oye hermano, pues es que no me obedecen estas personas, no sirves para líder. Un líder es una persona que hace que funcionen los soldados, que realmente hace que ese ministerio se lleve a cabo. Y consultan al pastor de vez en cuando para problemas ya grandes. Pero un líder es una persona que se distingue porque hace que las cosas sucedan. En segundo lugar, un líder es una persona que sabe cómo motivar a la gente a trabajar. Si tú no sabes cómo motivar a la gente para levantarle su letargo de su flojera espiritual y no haces que funcione tu oficina, tu puesto de tacos, tu plomería, si eres arquitecto, los albañiles, si tú no sabes motivar a la gente, no eres líder. ¿Por qué? Porque todos necesitamos motivación. Dicen que una vez llegó una persona y había 3 personas construyendo un edificio. Y le preguntó a una, ¿tú qué estás haciendo? Estoy poniendo ladrillos. Y el otro le preguntaron, ¿y tú qué estás haciendo? Estoy acomodando ladrillos para construir una casa. Y al tercero le preguntaron, ¿y tú qué estás haciendo? Estoy colaborando para poner estos ladrillos para la obra de Dios. 3 albañiles haciendo el mismo trabajo, pero los 3 con diferente visión de lo que estaban haciendo. Entonces, cuando hacemos algo, ¿por qué lo estamos haciendo? Y este era el corazón de Nehemías. Sabiendo que Dios estaba de su lado, Nehemías dijo, ya basta de vergüenzas, ya basta de quejas, ya basta de desánimo, ya vamos a levantarnos ya. Ya no podemos estar en esta época quejándonos. Y que el gobierno esto, y que el gobierno hizo un trato con la FARC, y que ahora que con Colombia y con Venezuela pasó esto, y Obama ya legalizó esto, y Putin quiere invadir Estonia, Lituania, y Plania, y Ucrania, y que el loco de Corea del Norte quiere invadir Corea del Sur, y que la China quiere adueñarse del mar de la China y controlar Finlandia, Tailandia, Japón, etcétera, etcétera. Y es un panorama que nos deprime como está el mundo. Y por todos lados vemos, llega el Papa y lo adoran como un Dios, etcétera, etcétera. No, ni habla de la palabra, ni de la Biblia, ni nada. Y vemos que por todos lados hay una confusión tremenda y sobran circunstancias para desanimarnos, para deprimirnos de cómo está el mundo. Tanta inmoralidad, refugiados y violencia y tráfico de menores y bueno, ¿para qué sigo nombrando cosas? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a caer y, pues ya, ¿vamos a tener esa actitud?
O sabemos que como dice en Jeremías 20:11, mi Dios como poderoso gigante me levantará y podré poner mi granito de arena para poder cambiar el mundo. Tú no sabes para qué hora has nacido, como la reina Esther, ¿se acuerdan ustedes? Para esta hora he nacido. Durante toda su vida Dios la preparó para un punto en el que llegara y pudiera ser la libertadora del pueblo de Israel. Tú no sabes para qué te está preparando Dios ahorita. Y no lo vas a saber tal vez en un año, o tal vez el año que entra, o dentro de 20 años. No lo sabemos. Pero todos estamos bajo una preparación a donde nos quiere llevar Dios el día de mañana. Entonces, si llega el momento en el que te dice Dios, llegó la hora, y tú y yo no estamos preparados, esa oportunidad no se vuelve a presentar. Tenemos que estar listos para que cuando se presente la oportunidad podamos nosotros ser usados por Dios. En octavo lugar, dice el 19 y el 20 del mismo capítulo, pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Que se rebelan contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Recuerden algo, cuando nosotros decimos levantémonos y edifiquemos, cuando tú digas voy a comenzar en mi casa mañana devocionales con mis hijos, voy en la noche a comenzar a orar con mi esposa, voy a comenzar a levantarme temprano para orar, el diablo va a decir levantémonos y opongámonos. Si no hay oposición en tu vida contra lo que tú estás proponiéndote hacer, significa que no estás en la obra de Dios. Porque cuando los hombres nos levantamos a hacer algo para la obra de Dios, necesitamos esperar oposición. Y tú preguntas, bueno, ¿y por qué oposición? Señor, ahora que ya me propuse que iba a hacer estudio bíblico en mi casa, se fue la luz, Señor. Y ahora que me propuse estar con mi esposa, me peleé como nunca me había peleado en la tarde como mi esposa, y me había propuesto que en la noche le iba a pedir perdón. Y ahora que yo quiero enseñarles a mis hijos la Biblia, mi hijo quién sabe a qué hora se fue y no ha regresado de la fiesta. Y ya no quiero hacer nada, ya no voy a hacer nada porque hay mucha oposición. Un líder que se deja vencer, o una persona que ante la oposición se desanima, no fue llamado para ser guerrero de Dios. ¿Cuál es entonces la respuesta? Miren, les voy a dar un ejemplo del fútbol americano. Aquí en Latinoamérica casi no se juega fútbol americano. En Estados Unidos es el deporte número 1, después el básquetbol y en tercer lugar el béisbol, y ahora el soccer ya está entrando a Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí la llevan los gringos, ¿verdad? Con el soccer todavía están chamacos, pero ahí la llevan. En el fútbol americano, cuando yo estuve en la escuela hace muchos años, en el Junior High School, me mandó mi papá a estudiar un año en Estados Unidos, ponían los entrenadores unas muelles de carros. Y entonces nos hacían venir corriendo y pegarle a la muelle y empujar y empujar y empujar para que en el partido, ¿verdad? Los tratábamos de tackles, ¿verdad? Nos levantáramos y empujáramos con más fuerza. Y el entrenador o el coach, me di cuenta que a los que empujaban fuerte les ponía 2 muelles. Y mientras más fuerte empujaban, más resistencia les ponía para que empujaran todavía más fuerte. Y una vez yo me acerqué porque estaba yo descansando en una banca y le dije al coach, oye, ¿por qué le pones, no seas gacho, por qué haces esto? Les vas a romper el hombro, el omoplato. Y me dijo, aprende, Armando, la estrategia del americano. A los que yo veo que empujan, les pongo una oposición para que empujen más fuerte, porque traen sangre de futbolistas. Y así es Dios. Cuando Dios ve que traes ganas de empujar, va a permitir que el diablo te ponga una muelle y que te frustre al principio
para ver si sigues empujando. Y si sigues empujando, Dios te bendice como tú no te imaginas y te da más fuerza para poder empujar y levantarte en la obra de Dios. No sé cuántos de ustedes conocen también otro ejemplo en las corridas de toros. Bueno, ahí me encantaban las corridas de toros, la tauromaquia, pero no creo que los cristianos debamos ir a una corrida de toros. ¿Por qué, verdad? Porque ver que matan a un toro y lo desangran para divertir y que el héroe sea el pobre torero que no tiene nada de héroe, porque es el hombre contra la bestia y tiene un 90% de ganar el torero, no es equitativo, ¿verdad? Ni justo la pelea entre el toro y el torero. Los toros, cuando salen de los toriles, antes de que salgan al ruedo de la plaza, les clavan un listón con un rejón de este tamaño, con el listón que es el color de la ganadería. Si la ganadería es pasteje, le ponen el color amarillo. Si la ganadería es de otro tipo, de acuerdo al color. Y al salir el toro, salen los toros así, con la cabeza levantada. Y van por todos lados. ¿Saben por qué salen enojados? Porque ya traen lo que les clavaron aquí en la cerviz y salen enojadísimos. Porque así necesitan salir para poder torearlos. El torero se pone detrás de los burladores y comienza a observar al toro. Y antes de que el torero salte, manda a los peones con capotes y le comienzan a hacer hacia el toro y le comienzan a hacer hacia el toro y por aquí, por allá. Y el torero ve cómo embiste el toro, si baja la cabeza o la levanta cuando sale del capote. Entonces, de acuerdo a la fuerza del toro, vienen 6 pares de banderillas, perdón, 3 pares de banderillas, 6 banderillas con un rejón de este tamaño. Y viene un banderillero y plas para que le salga más sangre. El segundo par, paso otra vez, 4 banderillas. Y el tercer par, así, y ya cuando el torero entra el héroe, el papucho de papuchos, ¿verdad? Ya entra y el toro ya comenzó a sangrar del que le pusieron antes, de los 3 pares de banderillas, y todavía alguien en un caballo con otro rejón de ese tamaño le comienza a empujar al toro para hacerlo sangrar más y debilitar al toro. Y cuando el toro ya, el torero entra ya a hacer la faena y el torero comienza a hacer esto o a hacer la chicuelina o a pasar el toro por acá, el toro no puede levantar la cabeza, porque ese fue el propósito de tantas banderillas y de tanto castigo. El toro tiene que bajar la cabeza para que no la levante, porque es peligroso para el torero. Ahora bien, en las plazas de toros hay autoridades, jueces, que cuando ven que el toro, después de las banderillas y después del rejón, el toro sigue empujando, lo indultan. La gente comienza a sacar pañuelos blancos, que significa perdónenle la vida. Y el torero no lo mata, lo regresan al toro, a los toriles, y lo guardan como garañón para que produzca toritos con la misma fuerza y el mismo temperamento y la misma valor de enfrentarse a la oposición. Le perdonan la vida al toro. Se llama indultar al toro. Bueno, en los animales tenemos nosotros el ejemplo. ¿Cuántos de ustedes a las primeras banderillas ya te quieres ir a tu casa? Y te banderillaron otra vez, sin darnos cuenta que la oposición que tenemos en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, toda oposición de la gente contra nosotros, que hablaron mal de ti, que te calumniaron, que te chismearon, todo forma parte del plan de Dios. Y si tú te creces a eso y no bajas la cabeza, mi Dios es más, el que está dentro de mí es más grande que está en el mundo y me voy a crecer. Ah, sí, diablo, cara de sope, vas a ver ahora lo que voy a hacer y ahora voy a orar más y voy a aclarar más y voy a hablar más de Dios. Y mientras más oposición tienes, más empujas, más fuerte espiritualmente te conviertes hasta convertirte en un guerrero de Dios. Esta es la calidad y la clase de hombres que Dios está buscando. Decía Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra,
Si no te gusta lo caliente, salte de la cocina. En otras palabras, si no te gusta que nadie se meta contigo, si no te gusta que nadie te chismee, si no te gusta que te hagan caras feas, si no te gusta y para cualquier cosa lloras y para cualquier cosa te quejas y para cualquier cosa ya no quiero seguir esto y el otro, ¿sabes una cosa? No fuiste llamado para el liderazgo. No fuiste llamado para ser líder. Si no te gusta el calor de la cocina, no te metas a cocinar. Si no te gustan los problemas del mundo, no te metas como líder, porque tú no te imaginas un pastor o un líder lo que tiene que pasar de sufrimientos. Y tenemos que estar blindados a la oposición para no amargarnos. Un líder amargado es un líder derrotado. Y tenemos que enfrentar, mientras más alto nos levanta Dios, más fuertes son los demonios que nos manda el diablo contra nosotros. Tus demonios no son mis demonios. Tus demonios, tú tienes que luchar con ellos y yo tengo que luchar con los míos. Cada quien tiene sus demonios que luchan contra nosotros. Y tus demonios saben tus debilidades y los míos saben los míos. Y mientras más crecemos en el Señor, más oposición tenemos para crecernos al castigo y fortalecer el carácter. ¿Qué le pasó a José? ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 15 al 37, 38 hasta el 50, lo vendieron sus hermanos. Se lo llevaron los mercaderes a Egipto. Al llegar a Egipto se mete a trabajar en la casa de Potifar, el capitán del faraón, y la esposa de Potifar le decían la leona de Pereira. Una mujer insaciable sexualmente. El marido se fue, como en aquellos tiempos se acostumbraba, y se quedó Pepito con ella en el castillo. Y entonces esta señora comenzó a levantar: Pepinillo, come here, ven para acá, Pepito. Y José oyó durante semanas esta seducción sexual de esta mujer, hasta que finalmente él se presentó ante ella, y entonces ella lo agarra a José del manto y lo jala y le dice: venga aquí, chencheche, aquí le voy a contar un cuento de Bambi. Siéntese aquí, mi niño, ¿verdad? Y Josué no se puso a discutir: ay, no, mira, Dios es amor y de tal manera amó hacia el mundo, etcétera, etcétera. No se puso a discutir porque esta mujer estaba ya, pero encarrerada, ¿verdad? Como leona en brama. Y entonces José le dice: ¿sabes una cosa? Me voy corriendo. Y se echó a correr José, y entonces lo metieron a la cárcel. Imagínense en la cárcel a José: Señor, primero mis hermanos me venden, después por ser puro y por tener temor tuyo, estoy aquí en la cárcel. Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Y gracias a todas las cosas que José atravesó, lo hicieron primer ministro de Egipto. Y al final, Génesis 50, cuando llegan sus hermanos que lo habían vendido, lo habían calumniado, lo habían echado, un muchacho rechazado por su familia, José les contesta y les dice: lo que ustedes buscaron mal contra mí, Dios lo volvió para el bien. ¿Y saben por qué lo volvió para el bien? Porque no me amargué y porque los perdonó a sus hermanos. Y él no vio el odio de sus hermanos, él vio que Dios tenía un propósito del mal que aparentemente estaba atravesando y de la cárcel que sufrió. Dios tenía un propósito para su vida: prepararlo para gobernar. Prepararlo para gobernar. David, en 1 Samuel 16, llega el profeta y le dice, ¿verdad? El que está atrás, ese tráemelo de tus hermanos. Le dice a Isaí. Y llega David y en 1 Samuel 16 lo ungen como rey. Lo unge el profeta Samuel como rey y lo unge el Espíritu Santo. Y de 1 Samuel 16 pasaron más de 10 años para que se sentara en el trono. Ya estaba ungido y ya estaba escogido por Dios. Y pasaron más de 10 años para que se sentara a reinar en Israel. Tenía que pasar, ¿qué cosa? La persecución de Saúl, el acecho de Saúl, preparar su carácter para que no se amargara. Llegó el momento en que él pudo matar a Saúl. ¿Se acuerdan ese episodio? Cuando está en una cueva Saúl
y se mete David en la noche y le corta el pedazo de su ropa a Saúl, y al otro día le grita David, mira, anoche te pude matar y tus guardias no hicieron nada, ¿por qué me quieres tú matar a mí? Y cuando la gente de David le dijo, mata a Saúl, ¿qué fue lo que contestó David? ¿Cómo podría yo levantar la mano contra el ungido de Jehová? O sea, él podría haberse adelantado a reinar y matar a Saúl, pero David era un hombre que estaba siendo preparado para ser líder, para gobernar al pueblo de Dios. Moisés tuvo que pasar 40 años viendo lagartijas. ¿Se imaginan ustedes? Él sale de Egipto como doctorado en ciencias políticas, doctorado en filosofía, un experto en armas, como militar, con todo el conocimiento de los egipcios, hablando 3 o 4 idiomas. Moisés era el heredero si el faraón se moría. Y todo ese conocimiento que Moisés tenía no era lo que le iba a servir. Tenía que entrar 40 años a la escuela del silencio, se llama, así le llamo yo el desierto, donde durante 40 años tenía él que olvidarse de sus doctorados, su licenciatura, sus talentos, convertirse en un vulgar pastor de ovejas, ver lagartijas el día y la noche, casarse, formar una familia, y después a los 80 años, Moisés, ven para acá, ahora estás listo para guiar a 2 millones de cabritos, porque no eran ovejas, de cabritos los vas a guiar por el desierto. Y para guiar 2 millones de protestas y de quejas y murmuraciones, ¿y para qué nos sacaste al desierto? ¿Y por qué no nos hiciste? Y bla, 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 y bla, 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 bla. Moisés estaba harto y a punto de reventar si no hubiera sido fortalecido 40 años para aguantar a los 2 millones de cabritos que había en el pueblo de Dios. ¿Y tú cuántos años tienes de preparación? Todo lo que estás pasando ahorita, ¿no sabes que forma parte del plan de Dios? No te quejes, no murmures nunca de lo que estás atravesando, forma parte del plan de Dios. Espera y vas a comprender en 1 año o en 6 meses por qué te permitió Dios pasar lo que pasaste. Si sigues confiando en Dios, no te vas nunca a amargar. Un líder no puede amargarse. Y Nehemías, era la clase de líder que Dios necesitaba. Era un hombre que tenía fe y valor en Dios. Viene la oposición. Nehemías, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué están edificando? Son una bola de tontos. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer aquello? Ay, eres cristiano, ¿verdad? Eres un baboso, eres un religioso. Ya te cambiaron de religión. Y vienen los ataques y las blasfemias y las calumnias y la gente que no se burla y que no entiende a Dios. Y tú aguanta como poderoso gigante. No te desanimes. Sigue luchando, sigue creyendo. Ahí viene la bendición. Sigue siendo santo, porque es la única forma de que pueda Dios cumplir sus promesas en tu vida. Como dice Hebreos 6 y Hebreos 10, la fe y la paciencia hacen que heredemos las promesas de Dios. Y ahora veas en 9º lugar, en el capítulo 3 de Nehemías, versículo 4 y 5, 7 y 8, 4 y 5, 7 y 8, que ya Nehemías organiza al pueblo de Dios en familias. Organiza en familias la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. La familia González, ocúpese del este. La familia Pérez, ocúpese del piso. La familia González, ocúpese de las lámparas. La familia fulana de tal del techo. Y organiza a todas las familias. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Al lado de ellos, Mesulam, hijo de Berequías. Versículo 5, inmediato ellos restauraron los tecoitas. Sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de Dios. Y así vemos todo el capítulo 3. Forma en la que Dios trabaja a través de la unidad entre nosotros.
La obra de Dios no es la de un hombre. Yo les he dicho durante los últimos 20 años a mis líderes, a mí tal vez me escogió Dios para ser la punta de la lanza, pero mi esposo y yo no nos cansamos. Nos vamos, hacemos 3 retiros con nuestros pastores al año y nos los llevamos a un lugar de descanso. Estamos 3 días compartiendo la visión, orando por ellos, y no nos cansamos, mi esposo y yo, de decirles a nuestros líderes y pastores, ¿qué haríamos sin ustedes? Yo no pude haberme salido de México hace 8 años que nos salimos e irme a Dallas, Texas, para dedicarme a escribir libros, a tener una visión más amplia, a viajar un poquito más, si no tuviera el liderazgo que necesito, que se quedara y que yo confiara en él y que siguiera la obra de Dios trabajando. Si yo hubiera sido el único hombre pastor, como hay muchas iglesias donde él es el único, él es el que canta, él es el que recoge la ofrenda, y hay pastores que tienen 10 años y nunca han entrenado timoteos. Y si no entendemos que la obra no es de un hombre, que necesitamos un equipo de trabajo, no va a funcionar la iglesia de Dios. Dicen que por cada 100 ovejas se necesitan 5 pastores de tiempo completo. Por 500 necesitamos 20 pastores. Nuestra iglesia tiene 10,000 en México, 10,000 personas, 10,000 ovejas tenemos. Somos una de las iglesias más grandes de la capital del Distrito Federal. Y por eso tengo, ¿verdad?, 25 pastores, nada más para la pura iglesia del centro de México. Otros los que tenemos las iglesias aldeañas. Pero si no fuera por ellos, yo no podría estar aquí con ustedes tampoco. Estaría preocupándome qué pasa con esta iglesia y con aquella, y estoy completamente tranquilo. Señor, es tu obra, mis hombres han sido a este momento fieles, pero antes de que yo tuviera el equipo que tengo de pastores, tuvimos 2 divisiones muy fuertes en 1990, donde los hombres que yo entrené se voltearon contra mí y me quisieron crucificar, mis propios hombres que entrené en 10 años. Y en esta división de 1991 fue una bendición tremenda, porque de ahí en adelante Dios me dio otro grupo de hombres, más los que se quedaron conmigo, que fuimos los que levantamos hasta este momento la obra de Dios. Pero no hay un solo pastor que no vaya a ser traicionado algún día. Así que no chilles, ni grites, ni te exaltes, porque dentro de nosotros hay Judas. No hay una iglesia que no tenga traidores tarde o temprano. Y tarde o temprano vas a ver personas que van a tratar de dividir tu iglesia, de hablar mal de la iglesia, de decir a la gente que tú no eres un buen pastor, como le dijeron a Moisés. Él no sirve, los hijos de Abimelech, ¿verdad? Y en Números capítulo 10, y esto no sirve, ¿verdad? Y van a tratar de poner a la gente contra el liderazgo. Es normal. Cristo tuvo un Judas. ¿Y quiénes somos nosotros más grandes que Cristo? Entonces no te agüites, como decimos, no te agüites, no te achicopales. Crécete al castigo. Dios está contigo. Dios nos va a levantar. La obra es de Él. Si eres líder, tienes que pasar persecución, traiciones. Y muchas veces las traiciones de los líderes vienen de la gente más cerca de nosotros. Así que no nos sorprendamos algún día de ver, o que tú veas, cómo personas más cerca a ti son las personas que están listas para clavarte el puñal por la espalda. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla acerca de esta unidad, usando como analogía el cuerpo humano. Y dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 y 14. Por un solo espíritu fuimos, ¿cuántos bautizados? ¿Perdón? Todos, judíos o griegos, esclavos o libres. Todos tenemos al Espíritu Santo, si es que somos cristianos. Porque la palabra cristiano viene de 2 raíces: Christos, ungido, anos, pequeño. Cristiano, pequeño, ungido. Entonces, el cristiano no es una persona que va a una iglesia, no es al que lo bautizaron, no es al que es hijo del pastor o sobrino del pastor. El cristiano es la persona que tiene al Espíritu Santo.
No importa si eres pentecostal, bautista, presbiteriano, remojado o refrigerado. Si tienes al Espíritu Santo y crees que se pierde la salvación, yo no creo que se pierde la salvación. Crees que tienen demonios y creemos que tenemos, tú no quieres que los cristianos tienen demonios, unos creen que tienes que hablar en lenguas, otros no hablan en lenguas. Son doctrinas no esenciales, no tienen que ver con la salvación. Y podemos estar en desacuerdo en eso. Unos creen que Cristo viene antes, otros a la mitad, otros son amilenistas. Tampoco son esenciales esas doctrinas. Pero si estamos de acuerdo en las doctrinas principales, que la salvación es por la gracia, por la sangre de Cristo, que la Biblia es la única autoridad que tenemos, somos hermanos. Entonces tiene que haber unidad entre nosotros. Y dice el versículo 14, el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré el cuerpo. En otras palabras, imagínense a la oreja diciendo a la nariz, tú no hueles y yo oigo. ¿Qué le contesta a la nariz? No seas mensa, tú oyes y tú tampoco hueles, pero yo huelo. O imagínense la boca, ¿verdad? Cállense todas, cállate la nariz y cállate la oreja, porque yo hablo y ustedes, tú oyes y tú hueles, pero yo hablo. Y el pie diciéndole a la mano, tú no puedes sostener el cuerpo porque yo soy el pie, y la mano, tú tampoco puedes tocar nada porque yo soy la mano. Qué ridículo sería, ¿no? En el supuesto caso que hablara cada miembro de nuestro cuerpo. Y así estamos nosotros los cristianos. No, pues tú tienes don de lenguas y yo no tengo. Yo tengo este don y tú no lo tienes. Espérame tantito. Todos tenemos diferentes cosas. Todos tenemos diferentes dones. Todos tenemos diferentes talentos. No nos peleemos por las cosas que unos tienen y otros no tienen. Porque entonces caemos en divisiones y en ridiculeces de cristianos inmaduros como la iglesia de Corinto. Unos son de Pablo, otros de Apolos, y comenzaron a pelearse quién tenía el mejor pastor, quién tenía el mejor líder. Nosotros les hemos dicho en México, nunca nosotros digamos que somos una iglesia mejor que cualquier otra iglesia. Nunca, no nos atrevamos a decir eso. Si lo que tenemos es por gracia, el hermano no le dio Dios lo que a nosotros nos dio, a otros les da más que a nosotros. No hay que tener envidias, no hay que tener críticas. Entre nosotros no podemos vivir así si queremos que Dios nos siga bendiciendo. Y si entendemos lo que es el cuerpo de Cristo. Esa unidad es imprescindible en la iglesia de Cristo. Un pastor necesita hombres fieles y leales junto a él. Ustedes que pertenecen a esta iglesia o con el hermano Arboleda o la iglesia que pertenezcas, ayuda a tu pastor, sé fiel a tu pastor, sé leal a tu pastor, sirve a tu pastor, ora por tu pastor, ama a tus pastores para que te vaya bien y seas de bendición en la tierra. Porque nosotros somos los que llevamos las cargas de las almas, como dice Hebreos capítulo 11 y como dice la Biblia, ¿verdad? En 1 de Timoteo 3, los pastores deben ser personas que supervisen el rebaño de Dios. Y para terminar, en décimo lugar, regresamos a Nehemías y terminamos. Nehemías, a pesar de todas estas características, era un hombre que sabía cómo enfrentar la oposición. Sabía cómo enfrentar la oposición. Capítulo 4, versículo del 1 al 3. Ya vimos que cuando hay la obra de Dios, habrá oposición. Si no hay oposición, no es la obra de Dios. Dijo Cristo, cuídate cuando todos hablan bien de ti. Y si comienzas a oír que la gente comienza a hablar mal de ti, gózate y alégrate, porque el Espíritu Santo reposa sobre tu cabeza. Mateo capítulo 5, del 13 al 14. Entonces, esperemos la oposición, no nos desanimemos, no nos achicopalemos, no nos agüitemos, no sé si esos términos los usan aquí, agüitarse, achicopalarse, ¿sí? Bueno, estamos en el mismo espíritu. Cuando oyó Sanbalat
que nosotros edificábamos el muro. O sea, cuando nuestros enemigos oyen que nos está yendo bien, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él. Vean ustedes que siempre va a haber 1, 2 y 3 más enemigos contra nosotros. Y junto a él estaba Tomías, amonita, el cual les dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra, lo derribará. Toda obra de Dios será siempre atacada. Dice en Eclesiastés 4:4, toda excelencia de obras despierta envidia del prójimo. Una iglesia que comienza a prosperar va a levantar envidias, va a levantar conspiraciones, va a levantar ataques. Cuando tú compres un buen traje o un buen coche, vas a tener 10, 15 personas que te van a comenzar a criticar. ¿Ya viste el hermano? ¿Ya viste que su carro nuevo está robando? Ha de ser de las FARC. No va a faltar ataques, críticas, malos entendidos, como la gente nueva que viene a la iglesia. Toda la gente que viene a la iglesia, cuando se pasa el diezmo, ¿qué preguntan? Ya ven, aquí solamente los vienen a robar. Les vienen a quitar el dinero. Siempre que, oye, espérame tantito, si tú eres un licenciado, un abogado y tienes esa clase de criterio, quiero que entiendas, ¿cómo crees que se sostiene una obra? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga la renta? ¿Quién paga el aire acondicionado? ¿Quién paga los empleados? ¿Quién paga todo? Oye, se necesita dinero. No seas tonto ni inmenso, ¿verdad? De creer que aquí se necesita dinero para la obra de Dios. Cualquier cosa se necesita dinero. ¿Pero por qué dicen eso? Porque odian la obra de Dios. Ya ven, viene la obra del diezmo. Ya te lo dije, que aquí te están sacando el dinero, mi amor. Y es el comentario que hacíamos también nosotros antes de cristiano, ¿no es cierto? Porque vean que es la mentalidad de la gente. No te desanimes. La gente piensa como piensa, hace lo que hace porque no conocen a Dios. Ahora en el versículo 4 al 6, vean ustedes la forma como Nehemías y nosotros debemos enfrentar la oposición. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nuestra responsabilidad es no desanimarnos. Hebreos 12, del 1 al 4. Corramos con paciencia la carrera, despojándonos de todo peso y de pecado, puestos los ojos en Jesús. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, Cristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí está. El Espíritu Santo nos exhorta. Mira lo que sufrió Cristo en la cruz. Traiciones, lo vendieron por 30 mugrosas monedas de plata, lo corretearon, lo insultaron, lo vituperaron. Colgado en la cruz, él había sanado, nunca vendió marihuana, nunca fue traficante. Cristo nunca robó a nadie, nunca le mintió a nadie, nunca criticó a nadie, nunca habló mal de nadie, nunca calumnió a nadie, y lo tenían como un criminal colgado en la cruz. Y ahí en la cruz gritaba Cristo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. No te desanimes, hermano. Vivimos un mundo que sobran circunstancias para desanimarnos, para que el diablo nos quiere aplastar nuestra fe, nos quiere que tiremos la toalla, que ya no sigamos en la obra de Dios. Nunca, nunca te desanimes. Sigue luchando por esa mujer que tienes como esposa. Sigue luchando por esos hijos que Dios te dio. Sigan luchando cada uno por la iglesia donde Dios
los ha puesto como obreros y como ovejas. Sigan luchando como ciudadanos en Colombia para ir en contra de cualquier legislación que esté pisoteando la obra de Dios o que quieran legislar los matrimonios gay. Levantémonos y opongámonos a las obras de las tinieblas, pero con humildad y con pacificación, ¿verdad? Porque el cristiano no puede levantarse ni criticar al gobierno, sino orar por ellos, pero podemos hacerles notar que nuestra conciencia nos dice que eso es contra de la naturaleza y de la obra de Dios. En versículos 7 y 8 dice la Biblia que cuando aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a encerrados, se encolerizaron mucho. Y ahora viene el tercer ataque. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El enemigo, si no le hacemos caso, y a tu cuñado no le haces caso, y a tu enemigo y a tu compañero que te critica, y tú no le haces caso y sigues orando, se van a enojar más. Se van a enojar más. Se van a encolerizar, dice la Biblia, y van a planear la manera de entrar e infiltrar dentro de nosotros a los evangelistas de Satanás. Vean lo que dice el libro de Judas, está antes del Apocalipsis. Todo este libro de Judas fue escrito para describir a los falsos profetas. Y dice Judas, versículo 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándonos que contendáis ardientemente, con celo, con pasión. Debemos ser apasionados por la verdad, apasionados por la Biblia. Que seamos como Juan el Bautista, ¿verdad? Que como no velas ni veladoras, antorchas que brillemos para Dios. Que no tengamos miedo de nadie ni de nada. Ni de Satanás, ni de los demonios, ni de los hombres, ni del gobierno, ni de nadie. Porque Él está con nosotros. Y nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Les ruego, dice Judas, que contendan. Es la palabra contender, es la palabra griega epagonizomai, que significa agonizar. Agonizar. Que te consuma el celo de Dios. El celo por la casa de mi Padre me consume, dijo Cristo. Y por eso agarró un chicote y sacó a los mercaderes del templo. En ese momento Cristo estaba lleno del celo santo de Dios, que lo llevó a poder sacar a los mercaderes. Imagínense en ese momento los fotógrafos de CNN o de los noticieros, clic, clic, miren al Mesías, no que era muy santo y no que era muy mansito. ¿Cuál es la respuesta? Somos mansos, pero no mensos. Hay un celo y una ira que es santa. ¿Sabías eso? Dios dice en Santiago 4, nos cela. Dios es celoso. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de celos. Si yo celo a mi esposa por la desconfianza que tengo que se va a ir con otro, son celos enfermizos. Pero si en la noche me dice mi esposa, voy a la panadería y le digo, te acompaño. ¿Por qué? Porque quiero protegerte de que algo te pueda pasar, porque es una calle muy peligrosa. La estoy celando para protegerla y cuidarla porque la amo mucho. Entonces vean la diferencia de los celos. Entonces cuando dice que Dios nos cela, significa que nos ama tanto que Dios no quiere que nos pase algo malo. Y prefiere Dios muchas veces, ¿verdad?, celarnos y que nos pase algo malo antes de que lo abandonemos a Él y que nos brinquemos el corral. Ese es el celo de Dios. Entonces dice la Biblia que tengamos un celo ardiente por la fe. Y dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado disfrazados.
encubiertamente, debajo del agua, a la iglesia, al ejército de Cristo, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Todas las iglesias, estas, las nuestras, todas las iglesias cristianas en el planeta Tierra, no hay una sola iglesia cristiana que no tenga gentes infiltradas, encubiertas, personas que los manda el diablo, que navegan con la bandera de nosotros y pasan 6 meses y pasan un año y son los que arrastran a los discípulos, los que causan divisiones, los que ponen a la gente en contra del pastor y los que comienzan a sembrar semillas de desconfianza a la obra de Dios. Todas las iglesias tenemos que esperar esta clase de enemigos, porque estamos infiltrados. Las iglesias están infiltradas, los seminarios teológicos están infiltradas, los institutos bíblicos están infiltrados, las librerías están infiltradas. No todos los libros que vas a una librería cristiana son cristianos. Tienes que tener discernimiento para no comprar un libro que parece cristiano y ahí está la semilla, el gusano de Satanás. Los seminarios más notables e ilustres cristianos tienen maestros que a los 2-3 años se quitan la máscara y sin que los estudiantes se dan cuenta, les sembraron las semillas del socialismo, de la evolución o la desconfianza de que Dios existe o que la Biblia tiene errores y que no es la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que las 3 universidades más famosas de Estados Unidos, Harvard, Yale y Princeton, fueron fundadas por pastores? Las 3 universidades más prestigiadas de Estados Unidos, Harvard, Princeton y Yale, fueron fundadas por pastores para preparar pastores, y ahorita son las 3 universidades más infiltradas con el ateísmo y el comunismo. Son bastiones de la evolución y del materialismo y de la completa depravación. Hace 2 años, el director de Harvard, que es una institución el que vaya a Harvard, ya que es el papucho de papuchos. A mí, aunque me dé una beca, a mis hijos no los mandaría a Harvard por nada. ¿Por qué? Porque podrían salir ahí sabios diablos. Prefiero que sean brutos y santos a inteligentes y diablos mis hijos. Dijo el presidente de Harvard hace 3 años en la inauguración de la universidad: quiero decirles a todos los estudiantes que aquí en el dormitorio de las mujeres hay mujeres lesbianas y no se metan con ellas, pueden dormir juntas, y en el dormitorio aquí estos son de homosexuales, no se metan con ellos, respeten su tipo de vida. Aquí hay budistas y aquí no metemos, aquí no hay Dios, aquí cada quien tiene la moral y el código de conducta que cada quien se puede imponer. No nos importa su moral, nos importa que estudien. Qué increíble, ¿no? O sea, la moral no importa lo que tengas mientras seas un diablo preparado e inteligente. Y así es como está el mundo. Estamos infiltrados. En Inglaterra, todas las iglesias cristianas evangélicas, el 90% son mezquitas musulmanas ahora en Inglaterra. Los musulmanes compraron todas las iglesias cristianas en Londres, en el Reino Unido, en Irlanda, en la Gran Bretaña, y son mezquitas musulmanas. Y en 15 años, si Europa sigue sin querer tener hijos y profesando el ateísmo, Europa se convierte en un continente musulmán en los próximos 15 años. Y si Europa se convierte en musulmán, nos damos cuenta que el anticristo tiene que tener raíces musulmanas. Tiene que ser mitad judío y mitad musulmán para poder ganarse el afecto de los musulmanes, porque como está avanzando ISIS, van a borrar la frontera entre Siria e Irak, van a quitar la monarquía de Arabia Saudita, la monarquía de Jordania, e ISIS va a establecer el califato en todo el Medio Oriente, de acuerdo a la Biblia, para convertir el Medio Oriente en el programa y los cuarteles generales del anticristo. Y cuando el anticristo surja, para los de ISIS es el Mahdi, el Mesías que ellos están esperando. Qué increíble, ¿verdad? Satanás en el Corán se metió para hacerles creer que cuando el anticristo surja, ellos
creen que es el Mesías de ellos, el anticristo. Y cuando venga Cristo, el Mesías de ellos, peleará contra el Cristo y de acuerdo al Corán, ellos van a ganar y el mundo será musulmán. Por las buenas o por las malas, o te cortan el cuello. Y es interesante que en Apocalipsis 20 diga la Biblia, con esto termino, y vi a los decapitados por causa de su testimonio. El anticristo va a usar la decapitación. Ninguna religión en el mundo usa cortarle la cabeza a la gente. Unos usan la horca, la cámara de gases, la silla eléctrica, el fusilamiento. La única religión que corta la cabeza son los musulmanes. Y dice en Apocalipsis que el anticristo va a usar la guillotina para poder pelear contra todos aquellos que se opongan en su reinado. Nos damos cuenta que el escenario está puesto. Cuando vemos que los futbolistas llegan al campo, sabemos que va a comenzar el partido de fútbol. Cuando ya llegan al campo, y así dice la Biblia, que cuando veamos que los protagonistas de la Biblia menciona, ya están en el escenario mundial, como ya los vemos, va a comenzar la guerra. Y estamos en vísperas del principio de los dolores y el rapto que puede ser ahorita saliendo, o mañana o en un mes. Pero ¿sabe una cosa? Ya nos vamos. Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. Y cuando nosotros seamos arrebatados y sorprendidos por Cristo, ojalá que seas tenido por digno de escapar de estas cosas. Dice Lucas capítulo 21, que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que se vienen sobre este mundo. Por lo tanto, hagan firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás y les será entregada una entrada generosa al reino de los cielos. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por estas horas y este día o 2 días que nos has permitido abrir tu palabra y traer sabiduría a nuestro corazón. Yo te pido por este grupo de discípulos tuyos que bendigas sus matrimonios, que bendigas sus hijos, que bendigas a sus padres, que los llenes con un espíritu de sabiduría y de conocimiento, inteligencia espiritual, que los fortalezcas interiormente con toda longanimidad y paciencia, que anden como es digno del Evangelio, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento y la gracia de Jesucristo, para que en el día del Señor no nos avergoncemos y que tu fe no haya sido en vano en nuestras vidas. Por lo tanto, hagan firme su vocación y elección. Estén firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestra fe no es en vano. Y el Dios y Padre de Jesucristo, por el pacto de la sangre eterna, los haga aptos en toda buena obra, para que siempre hagan las cosas que son agradables delante de Él, y para que podamos producir fruto, y fruto en abundancia, por la gracia y el amor de Dios, en esa cruz, donde pudimos encontrar nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y a ti, Jesús, te bendecimos, te adoramos, te decimos que tú eres el Rey de Reyes, el único y suficiente Salvador, y que eres muy grande en nuestra vida. Ayúdanos hasta el final, Jesús. Y la iglesia dice, ven, y el que tenga sed, que venga y que beba del agua de la vida gratuitamente. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensarlos. Un vaso de agua que hayas dado en mi nombre te será recompensado, dice Jesús. Vengo por ustedes pronto. Me fui a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté,
ustedes estén muy pronto conmigo, secaré sus lágrimas y te darás cuenta en ese día que valió la pena haber vivido para el Hijo de Dios, en quien oramos y te damos las gracias. Amén.